Buenos días a todos. Bienvenidos a este sexto encuentro en el que hemos titulado Coworking y COVID, entrada y salida de la crisis. Nos encontramos con Lucía Enríquez y su compañero Javier de la Guardia Creativa, Carles López del CREC en Barcelona, Alberto Pérez Solá de Working Company en Sevilla y Cristina Trilles de Vortex en Valencia. Recordar que estos encuentros nos patrocina, nos colabora Nexudus, que es un software de gestión de espacios de coworking. Como invitado tenemos a Marc Navarro, que la mayoría conocéis. Le damos la bienvenida porque él va a ser el director de esta charla hoy, va a ser el moderador de este encuentro hoy, ¿vale? Yo estaré de forma técnica y será Marc quien guíe este encuentro, ¿vale? Entonces, doy la bienvenida a Marc, doy la bienvenida a Cristina, Lucía, Javier, Alberto y a Carles. Y Marc, lo dejo en tus manos. Hola, buenos días a todos. Muy brevemente, para los que no me conozcáis, soy Marc Navarro, soy el responsable de contenido de la conferencia de coworking cuando la hacemos física y le estoy echando una mano a mano con este proyecto de traeros contenido relevante para estos momentos que son interesantes. Hace mucho tiempo que estoy en el mundo del coworking, no os voy a pegar un rollo de quién sois, creo que la mayoría me conocéis, pero bueno, básicamente trabajé con Carlas en el CREC, que spoiler alert, ¿no? El grado de confianza es máximo, ¿no? Y bueno, voy a moderar esta charla. Y ahora me gustaría que las personas a las que hemos invitado nos hablen un poquito de ellos, aunque en algunos casos ya forman parte casi del mobiliario del coworking, ¿no? Porque llevan mucho tiempo con nosotros, pero que ellos mismos se puedan presentar. Entonces, si quieres, Lucía y Javi, empezamos con vosotros. Vale, bueno, yo soy Lucía de la Guardia Creativa, él es Javi. Llevamos 10 años desde que abrimos el primero. Tenemos 4 espacios. El primero lo abrimos en Móstoles. Los tres primeros que abrimos en la zona sur de Madrid y el último que abrimos el mes pasado en el centro de Madrid. Y bueno, pues hemos ido creciendo con todo esto, ¿no? Primero el primer espacio, luego ya abrimos otros 2 y luego el primer espacio le hemos ampliado hasta coger 4 locales. Entonces, bueno, pues yo creo que bien, ¿no? Sí, la verdad que bien, la experiencia bastante positiva. Muy bien. ¿Cristina? Hola, yo soy Cristina. Hace algo más de 2 años empecé Vortex Coworking en Valencia con un espacio que se llama Vortex Playa en la zona de la playa de Valencia, cerca de la Marina. Y eso fue hace poco más de 2 años. Y a los 2 años ya me animé con el segundo espacio, que abrí hace unos pocos meses en el centro de Valencia, en la zona financiera y comercial. Y nada, lo abrí hace poco, así que me ha pillado el COVID justo en el mal momento. Y bueno, antes de empezar con mis propios espacios, trabajaba en el mundo corporativo y conocía un poco el sector de centros de negocios. Y después del mundo corporativo, como emprendedora, pues el mundo del coworking me enamoró el concepto y fue eso lo que me empujó a montar una red en Valencia. ¿Carlas? Bueno, yo soy Carles López, director de CREC Coworking. Como dice Marc, pues trabajamos al principio y abrimos esta aventura a finales del 2012 con el espacio de Pobla Sec, y actualmente pues tenemos en total 3 espacios, el de Pobla Sec, el de Champla en Barcelona y el de Sabadell. Y el último, last but not least, que dicen los americanos, Alberto. Hola, muy buenas. Pues mi nombre es Alberto Pérez Solá y nosotros fundamos Working Company a finales de septiembre de 2011. Sería, digamos, el primer espacio coworking en Sevilla. Y desde entonces, bueno, hemos tenido diferentes aperturas, cierres. Y la verdad es que soy arquitecto de formación, pero el coworking realmente me cambió la vida tanto en mentalidad como, digamos, en diferentes nichos de negocio a los que me dedico. Ya la arquitectura ahora mismo está aparcada. Muy bien. Primero de todo, queremos hablar un poco de la entrada y de la salida, ¿no? Evidentemente, todo lo que ha pasado en marzo y en abril, que estamos ya cerrando el mes, obviamente no vamos a poder cambiarlo, pero es importante que
que todas las personas que nos están oyendo entiendan en la situación en la que estáis, ¿no? Para que cuando hablemos del presente y del futuro mes de mayo, que está a las puertas, un poco entiendan las decisiones que habéis tomado, ¿no? Entonces, ¿nos podéis hablar brevemente, empezando por ti, Alberto, en este caso, sobre las decisiones que has tomado, todo lo que ha ido pasando durante este tiempo? Sí. Bueno, yo esto lo he dividido en mentalidad en lo que fue la semana antes de programar el estado de alarma, el durante de este tiempo, ¿no? Y lo que está pasando, entre comillas, ayer y hoy con el desescalonado este. Entonces, nosotros, pues como todo, la semana antes casi no había conciencia, se tomaron unas medidas de diseños de protocolo en el espacio que, bueno, se cumplían a medias. Entre todos, yo preguntando a cada uno de la comunidad, porque, bueno, tampoco somos tantos, al final somos apenas 40 y tantos, y después clientes de sala, preguntando uno a uno, tomamos la decisión de no abrir en abril, casi que por una estadística aplastante. Y ahora la situación es la siguiente. Realmente casi el 85% he vuelto a preguntar uno a uno y el 85% quieren quedarse en casa por una conciencia absolutamente individual, pero hay un 15% que sí quieren volver. Entonces nuestra decisión probablemente va a ser no hacer una apertura oficial ni pública, por supuesto, porque yo de cara a Google My Business estoy cerrado, pero sí preparar el espacio para esas 8 o 9 personas que quieren trabajar y necesitan trabajar. Hay un tema interesante que cuando preparamos la sesión estuvimos comentando, y es que cuando tomaste la decisión de cerrar habían creo que 3 o 4 personas que querían abrir, ¿no? Y es una cosa que hoy me gustaría que tuviera especial relevancia, que es un poco, hasta ahora hemos hablado de como miembros de Open, miembros de oficinas, y no ha habido como mucha granularidad, ¿no? Yo sé que tú tuviste una conversación con estas personas porque si tú hubieras mantenido el espacio abierto para ellos, realmente a nivel negocio te ocasionaba una serie de problemas. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo fue? Sí, bueno, efectivamente, fueron muy poquitos los que me dijeron que necesitaban trabajar, que en su casa no podían estar, obviamente sobre todo por cuestiones familiares o de cualquier índole. Y yo les dije que, bueno, pues que ante todo y primero esto es un negocio, que yo amo a mi comunidad, que me encanta el ambiente que se genera y la familia que tenemos, pero que yo tengo también que velar por el negocio porque si no tampoco va a poder continuar dándole el servicio que le da a la gente, porque al final doy un servicio. Entonces, que tenía que comprender que no podíamos abrir, porque ya solo en los costes derivados de proveedores, luz, otros suministros y, por supuesto, extremar las medidas de precaución e higiene, pues para nosotros, y como iba a ser ahora las cosas, era casi una ruina. Lucía, ¿nos podéis comentar básicamente lo que ha comentado Alberto en vuestro caso, cómo ha sido? Bueno, en nuestro caso ha sido de una forma como muy natural. Es verdad que lo que decía Alberto al principio como que no había conciencia de esto, pero bueno, al final, no sé, es que ha sido todo muy cercano. Empezamos a hablar con los coworkers cuando ya el 14 de marzo se pasó todo esto, porque en principio sí veníamos a trabajar y la gente en cualquiera de los espacios iba, quizá menos gente, sobre todo cuando lo del colegio, o sea, cuando no hubo colegio, pues ya la gente dejó de ir, pero bueno, es algo lógico. Y luego ya a partir del 14, pues nada, la mayoría de la gente, hablamos con ellos y nos dijeron que no iban a venir. Nosotros centralizamos todo. A ver, la idea era tampoco tener todos los espacios abiertos sin saber si iba a ir gente, si no, porque en realidad nosotros tampoco cerramos, tenemos 24 horas, cualquiera puede acceder, pero tampoco queríamos que la gente estuviera en los espacios sin ningún control. Entonces centralizamos todo en Móstoles, la gente que quisiera ir de cualquiera de los otros espacios iba a estar en Móstoles siempre iba a estar Javi o estaba yo. Y bueno, y sobre todo la recepción de paqueterías, de correo, todo eso que también tenían un poco de incertidumbre, pues desde Móstoles se recepcionaba. ¿Qué solución tomasteis, perdona, a nivel de tarifas? Ah, bueno, eso ya fue otra cosa. Sí, luego ya cuando nos planteamos la facturación del mes siguiente, pues bueno, cuéntalo tú, Javi. Bueno, pues a ver, ahí nosotros lo que hicimos, nos sentamos Lucía y yo primero, hicimos un pequeño plan. Entonces vimos todos los gastos, todo, y vimos que con nuestro colchón financiero podíamos perfectamente cubrirlo. Entonces se nos ocurrió crear un plan en el cual a todas las tarifas les reducíamos el 75% y solamente íbamos a cobrarles el 25%. Con ese 25% podíamos perfectamente cubrir todos los gastos que teníamos.
de todos los locales. Entonces a la gente le pareció muy, muy, muy buena idea, porque la medida era que con ese 25% poder cubrir, pero cuando las cosas se restablecieran, ese 25% luego se les iba otra vez a devolver, se les iba a descontar ya de las facturas globales. Por lo tanto, haciendo nuestras cuentas, la gente estuvo muy contenta, la verdad que todo el mundo lo agradeció, le gustó mucho nuestra postura y no hemos tenido ninguna baja en ninguno de los espacios. De los 4 espacios que tenemos, ni una sola baja. Y la gente, de hecho, hubo muchas personas que nos escribieron y nos dijeron, oye, yo me veo que moralmente tengo trabajo, mi trabajo no ha bajado y quiero que me cobres el total de mi cuota. Entonces hemos tenido varios casos que directamente nos han dicho, no me hagas por favor ese descuento, tú por favor cóbrame la cuota entera, y la verdad que así nosotros tenemos unas previsiones que nos podemos mantener bastantes meses. De momento lo hemos hecho en abril, lo vamos a hacer en mayo, marzo fue todo normal y veremos hasta cuándo tenemos que ampliarlo, porque lógicamente a los espacios ya está empezando a venir gente, ¿de acuerdo? Porque ya está empezando a venir. No hagamos spoiler. Ah, no hagamos spoiler de esto. No, yo me muero de ganas de preguntarte si hay algún patrón en estas personas que os han ofrecido pagarlo todo, pero ya volveremos a vale, eso. perfecto, pues ya está. Ahí ¿Vale? Cristina. Pues mi caso es muy parecido al de Alberto. El mes de marzo, pues nada, fue todo normal. A medida que salía información sobre lo que estaba pasando, íbamos tomando medidas de precaución en el espacio, pues geles, limpiarse las manos y a partir del 14 de marzo, pues mucha gente dejó de venir. Venía solo un 10% en uno de los espacios y en el otro espacio dejaron de venir. Entonces, en el mes de abril hablamos también con todos los miembros y por conciencia, por no poder, mucha gente tiene un teletrabajo con su empresa, sea la empresa en el extranjero o en otra ciudad o en Madrid, y tampoco podían venir porque su empresa no se lo autorizaba, y otros pues por decisión propia porque no podían según las recomendaciones, y entonces dimos la opción a todos de poder pausar sus membresías y todos lo hicieron. Nos quedábamos con las oficinas virtuales, eso sí, pero los miembros que venían al espacio lo pausaron durante el mes de abril. Algunos también querían seguir viniendo, pero bueno, por precaución también lo quisimos. El mismo 10% que había continuado viniendo a finales de marzo, y ahora en mayo, que ya hemos puesto medidas en el espacio, hemos hablado con los miembros para ver quiénes quieren venir. En uno de los espacios un 10% quiere volver ahora en mayo y en el otro todavía quieren esperar un poquito más a ver cómo se desarrolla todo durante el mes de mayo. Pero abril no querían venir. Entonces les dimos la opción de pausarlo y lo aceptaron. ¿El porcentaje de bajas, más o menos? Bajas no hemos tenido. En principio son todo pausas. Su intención es volver cuando puedan. Carlas, en vuestro caso, yo creo que hay dos temas importantes a destacar. Uno es que al no ser 24/7, vuestra situación era un pelín más compleja, era más peliagudo lidiar con esto. Y por otro lado, sé que, no sé si fuisteis los únicos, pero si no lo fuisteis, seguramente uno de los pocos que cerrasteis en el primer estado que se declaró, ¿no? El día del 14 de marzo. ¿Nos puedes contar un poco cómo afrontasteis esto? Sí, perfecto. Realmente cuando, bueno, toda esta situación, lo más impactante en general para cualquier sector es que es la inmediatez, ¿no? de estas situaciones. Es decir, constantemente sabíamos noticias día a día. Y yo, de hecho, me acuerdo que una semana, incluso antes del 14, teníamos una cena de comunidad de coworkers en el centro de Barcelona y evidentemente la decidimos aplazar ese momento, pero aún había mucha incertidumbre realmente sobre cuál era la peligrosidad de la historia y del tema, ¿no? Entonces, como dices tú, lo cual nos provocó muchas, no discusiones, sino al revés, ¿no? Muchas explicaciones. Antes de que incluso se determinara que a partir del 14 oficialmente empezaba esto, decidimos que a partir del 14 cerrábamos los 3 espacios. Por un tema en ese momento sobre todo de conciencia, y me explico, sobre todo porque vimos que habían extremos, habían coworkers que evidentemente esta situación les preocupaba muchísimo, pero también encontramos muchísimos que lo veían como algo, o no le daban aún la importancia que le tenían que dar, no tomaban las medidas que tenían que tomar, y vimos ahí una situación de peligro, ¿no? de caos dentro de la gestión, ¿no? Entonces decidimos cerrar el 14 las puertas y hacer un trabajo muy intensivo de hablar individualmente con todas las personas para explicar la situación,
ver cómo lo veían y empezar a activar muchas dinámicas online con toda la comunidad para completar. Al cabo de nada, también es verdad que al cabo de 2-3 días las cosas quedaron mucho más claras, con lo cual no se tuvo que dar mucha más explicación en ese sentido. A nivel de, luego volveremos al tema de las actividades un poco con todos, porque dependiendo de cada comunidad se han optado por diferentes aproximaciones, ¿no? Pero a nivel de tarifas, ¿qué estuvisteis haciendo? En nuestro caso, claro, es lo que digo, realmente habían coworkers que, bueno, estamos hablando de una comunidad muy grande y para no hacer spoiler, como decías, pues bueno, hay una comunidad que entendía mucho más la situación desde tu punto de vista, hay otra que aquello. Entonces, un poco como decían Lucía en la guarida, pues bueno, haces un análisis un poco de los costes, de lo que podrías o no reducir o intentar negociar. En nuestro caso fue complicado y realmente no tuvimos muchas posibilidades. Y entonces, en ese sentido, fuimos tomando un poco de decisiones. Habían dos parámetros para nosotros. Uno era una decisión general. En nuestro caso, en abril aplicamos un 25% de descuento a todos los coworkers, pero no como única medida, sino diciendo que era una primera medida en función de lo que se fuera produciendo. Y también individualmente, porque evidentemente habían gente que no tenía problemas con su trabajo, al revés, o incluso les iba mejor, y gente que se le estaba, bueno, que de golpe se le había parado el trabajo y se encontraba en una situación muy, muy crítica, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que sí que hemos hecho, hemos dicho una frase a esta gente, que era que aceptábamos su baja económica, pero no su baja como coworkers, dentro del espacio, con lo cual se producía una baja económica en función del contrato que tenemos firmado con ellos, que es mensual, y se les permitía venir a partir de ese momento hasta que ellos se recuperen y consideren que bueno, pueden volver poco a poco a hacer, ¿no? En ese sentido, intentamos adaptarnos también personalmente a la situación de cada coworker, ¿no? Bueno, esto en realidad es una solución para los que no conocen a Carlas, muy adaptada al ADN tanto de Carlas como de Craig. Cuando estábamos ahí siempre bromeábamos que me tocaba hacer de poli malo y él siempre podía hacer de poli bueno, pero realmente es una solución muy propia del ADN de este espacio y de esta comunidad, que estoy seguro que muchos otros también lo estáis haciendo, pero evidentemente tienes que conocer mucho a tu comunidad para asegurarte de que no hay ninguna persona, evidentemente, que se está aprovechando de esto, ¿no? Hay una de las cuestiones que hemos estado mencionando, que has mencionado tú, Carlas, que era un poco las actividades, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el caso de Craig, ¿no? que he estado siguiendo, os volcasteis muchísimo en hacer formaciones, etc., ¿no? Que es algo que quizá en un principio, al principio del coworking se hacía muchísimo, ahora está más de moda, una temporada que quizá bajó un poco. En cambio, ha habido otros espacios que por la tipología de comunidad y por la actividad de sus miembros no habéis tenido opción / necesidad de hacerlo porque realmente vuestros miembros siguen trabajando y están muy ocupados, ¿no? Creo que lo estuvimos comentando con Alberto y también con Lucía, ¿no? Alberto, a nivel de comunidad, a nivel de eventos, cuéntanos un poco lo que has estado haciendo. Bueno, pues realmente, y también como ha dicho Carlas, que esto te das cuenta, primero que conoces a tu comunidad, ¿no? Pero segundo que lo mides casi el primer día. Yo ya sabía que más de un 75-70% tienen una actividad en remoto muy intensa porque son developers, porque trabajan para oficinas en el extranjero, por lo que sea, y su ritmo sigue. Y entonces no podía ni mucho menos spamear y ni de lejos hacer un esfuerzo astronómico para proponer, que te digo yo, una temática de 5 webinars al día, buscar colaboradores, porque la realidad es que no iban a poder asistir. Entonces, sí que es cierto que hemos propuesto cada semana entre 1 y 2 intervenciones, charlas de gente externa a nivel más casi vital, financiera vital o de diseño, pero siempre muy relax y de 40 minutos, 50 minutos after work. Y lo que sí también me centra más en buscar qué huecos a lo mejor podríamos seguir manteniendo que a ellos les haga dispersarse del día a día. Es decir, manteniendo las salas virtuales de un café después de comer, manteniendo una sala virtual para todos los viernes tomarnos una cerveza después de comer,
ahora, bueno, ahora estamos en Sevilla en un momento muy especial, que es la feria. Pues la feria, la mayoría nos hemos montado una propia caseta y nos estamos invitando entre nosotros. En fin, estamos haciendo, pues casi que más bien intensificando momentos para que se olviden de la situación y puedan desconectar del trabajo, que estén enganchados a aprender. Y lo que sí es verdad que desde las redes sociales de Working Company o otras cosas sí que estamos recomendando muchísima formación externa y gratuita y herramientas digitales a tope para que ellos puedan utilizarlas para su trabajo y su día a día, eso sí. Ahora vamos a ir con un tema que 3 de los 4 espacios han tenido una puntería brutal y han abierto un espacio nuevo en el último año, ¿no? Vamos a empezar, hay sonrisas ya, hay risas en el grupo de panelistas. Vamos a empezar con Cristina. Cristina, tu segundo espacio abrió ¿hace cuánto? En diciembre abrió. ¿Y qué tal? Pues bueno, al principio bien, pero estábamos haciendo todo el esfuerzo también de marketing y de darlo a conocer y muchos eventos y bueno, entonces eso, cuando estábamos empezando a tener más respuesta, interés y algunas peticiones ya a punto de firmar, pues fue cuando esto pasó. El espacio del centro es igual que el de playa, es más pradera y el tipo de clientes son más profesionales independientes o gente que trabaja en remoto. El del centro son más oficinas privadas. Y bueno, pues esto nos ha pasado antes de cerrar bastantes cosas, entonces no nos ha pillado muy bien. También es cierto que es el primero que ahora está recibiendo más peticiones. Igual que el espacio de playa, sobre todo son miembros anteriores que quieren volver y menos gente nueva que está pidiendo tener un sitio para trabajar. Sin embargo, en el del centro ahora sí estamos teniendo más peticiones de empresas que yo no sé si es que tienen plan de dividir sus equipos o permitir a la gente que tienen desplazada que trabaje en remoto o no lo sé, pero ahí sí que estamos teniendo más peticiones. Pero sí, al principio pues era justo cuando empezaba a coger momento, inercia, y pasó esto y ha sido un parón, ¿no? Pero yo espero que sea un pequeño parón y que luego pues podamos retomar y nos animemos. Pero ha sido mala suerte, yo creo. Lucía y Javi, os vais del sur de Madrid para, bueno, no os vais, o sea, seguís estando allí, pero abrís un espacio en el centro, ¿no? O sea, es como ir al meollo, ¿no? Donde hay la guerra y ¡pam! Coronavirus, ¿no? COVID-19. O sea, hay sonrisas, pero hay sonrisas porque realmente la situación, aunque habíais abierto hacía menos de un mes, creo. A primeros. La situación es muy buena. ¿Me podéis contar un poco? Hombre, es buena a nivel de peticiones, claro, o sea, no como ingresos y demás, porque claro, se ha quedado todo ahí en el aire, pero bueno, sí que es verdad que abríamos ya con varios contratos, con el espacio pues prácticamente lleno, al 90%, y de hecho pues los clientes, el último contrato que firmamos, que era toda una planta, pues lo firmamos el jueves, el viernes fueron, dejaron las cosas y ya no han vuelto, claro. Y bueno, pues nada, ahí nos hemos quedado, sí que bueno, pues la idea es continuar, ni se han dado de baja, ni nadie ha dicho que no va a continuar ni nada, bueno, pues hasta que volvamos a la normalidad, pero bueno, pues nos hemos quedado, lo que nos hemos quedado es con las ganas, ¿no? De empezar una comunidad y de, bueno, pues empezar con todo eso que abríamos con tanta ilusión y bueno, pues lo hemos tenido que aparcar ahí un poquito, por eso nos reímos, pero bueno, en principio, pues las previsiones eran buenas. Vale. Carlas, vosotros seguisteis un poco el camino a la inversa, ¿no? De estar en Barcelona, primero en un barrio bohemio que estaba gentrificando, como Poblasec, os vais a la zona centro y emprendisteis hace, creo que un poco más de un año, aventura en Sabadell. Es una ciudad que está en tren a un poquito más de media hora de Barcelona, por cercanías. Sí, algo menos de un año, pero sí, realmente era una apuesta para descentrificar solo de Barcelona y generar sobre todo las conexiones y las posibilidades de que la gente de Sabadell, que muchas veces viajaba a Barcelona, pues pudiera tener espacios aquí y al mismo tiempo muchos contactos y colaboraciones, ¿no? En una situación, en un sitio que nos hemos encontrado que el concepto de coworking, tal como lo entendemos, no estaba muy extendido, con lo cual era una apuesta y era una apuesta explicarlo y hacer entender a la gente
esta modalidad que cómo trabajamos y que seguimos confiando. Es decir, hay un tejido empresarial suficientemente importante como para poder llegar realmente a funcionar. Sí que es verdad que, bueno, que en este trabajo precisamente en el cual ya nos estamos dando a conocer, que tarda más que quizá pues en el centro de la gran ciudad o de Barcelona, pues bueno, se ha parado un poco la situación con esto, aunque quizá, bueno, ya hablaremos un poco de esto, pero quizá precisamente las expectativas podrían ser buenas en un tiempo, como una alternativa que no existía ahí en Sabadell, o ya muy pocas, debido a lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ahora vamos con uno de los temas siempre más calientes estas semanas, ¿no? Hay veces que el chat de la conferencia echa humo. Por cierto, si hay alguien que nos está escuchando y que no forma parte de ese chat y quiere hacerlo, Manu, ¿podrías por favor meter el link para que se suscriban al chat de WhatsApp, por favor? Sí. Entonces, bueno, Alberto, sé que has hablado con una empresa que está certificada en desinfección de virus. O sea, ¿puedes explicarlo un poquito mejor? Que usarás pues sé que te hice la pregunta, estuvimos hablando de este tema y hablaste con esa persona. Tranquilos, antes de que empecéis a mandar mensajes, compartiremos el contacto, si podemos hacerlo. O sea, no os preocupéis, ¿vale? Porque sé que van a empezar a entrar preguntas de, oye, compártenos el contacto. Es un trabajo que le pedí a Alberto que hiciera porque él ya había empezado a hacerlo para Working Company. Entonces hay muchas preguntas sobre geles, mascarillas, guantes. Entonces, vamos a empezar con geles, mascarillas. Como dices, tanto en el chat de WhatsApp, bueno, y en Internet ya ni hablamos, y en los grupos hay una dosis de información que es imposible de digerir, ¿no? Entonces, yo trabajaba por mi otra empresa de los alojamientos turísticos, trabajaba con una empresa que se dedicaba realmente a la extinción de plagas, pero vi en las noticias que en Sevilla habían hecho desinfección con virucidas, ¿no? Entonces le escribí, este chico se llama Ángel, de la empresa Seviplagas, y le pregunté que si podíamos hablar y hablar un poco más del tema y que de verdad me contara por qué dicen que están certificados, porque, en fin, eso te lo va a preguntar todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, básicamente me dijo que están certificados porque usan uno o varios antivirucidas o virucidas de los que están decretados o autorizados por el Ministerio. Hay una lista, por lo visto, ten en cuenta que yo no soy técnico en esto, ¿eh? Entonces hablo Es con verdad, prudencia. por cierto, sí, nota al pie para todo el mundo. Evidentemente nadie de aquí es investigador ni No, no, trabaja no. con virus. Evidentemente lo que se diga aquí, todo el mundo se tiene que hacer responsable de una decisión que tome. Es decir, o Sí, sea, Alberto no es yo un experto, ni Carlas, ni correcto. Cristina, ni Lucía, y por supuesto yo tampoco lo soy. Sí. Yo hablo con prudencia del tema y seguiré investigando más. El caso es que, bueno, que ellos utilizan ese tipo de productos, también por supuesto tienen máquina de ozono, pero lo que me decía es que, como al contrario de lo que mucha gente se cree, la máquina de ozono lo que hace es una especie de reset, pero que realmente lo que desinfecta y lo que está certificado y homologado por el gobierno es usar estos virucidas. Entonces, esos virucidas solo pueden utilizar ciertas empresas certificadas para usarlo, algunas de limpieza, otras grandes de desinfección. Entonces, yo con él, bueno, lo que sí he llegado a una especie de acuerdo, porque tú no puedes estar desinfectando todos los días, no tiene sentido, porque tú desinfectas una vez, reseteas el espacio, pero en el momento que entra alguien que ha hecho algo de forma incorrecta, ya no sirve para nada. Entonces, al final, fíjate cómo es la cosa, que podemos hablar de todos los tecnicismos que tú quieras, pero desinfectar, sí, yo lo voy a hacer y tomaré las medidas para hacerlo X veces, pero al final esto va más por la educación y los protocolos estrictos que marquemos en el coworking, que también yo, sobre todo, es lo que estoy dedicando más esfuerzo, en ese tipo de normas, protocolos, exigencias. Vale, vamos a hacer una cosa bastante visual, ¿vale? Para que sea rápido, porque, o sea, si voy con cada uno con mascarillas, guantes, geles. Sí. ¿Quién cree de los panelistas que los protocolos con los miembros es lo más importante? Que levante la mano. Ok, Yo. ¿vale? Tenemos quórum. ¿Quién va a obligar a usar mascarilla de manera obligatoria en el espacio? ¿Quién va a obligar a usar guantes de manera obligatoria en el espacio?
¿vale? Todo el mundo, bueno, no voy a hacer una pregunta ahí buscando una respuesta concreta. Geles en el espacio, desinfectantes, todos, ¿no? Correcto, vale, es lo que esperábamos. Con esto hemos respondido a bastantes preguntas a nivel de geles, guantes, etc. También os puedo decir que ayer, comentando con un compañero que es de otro sector, me hablaba de que hay una maquinaria que normalmente se usa lo ponemos en cuarentena, ¿eh? O sea, es alguien del que me fío, tengo confianza, él tampoco es virólogo, pero conoce a alguien que, por ejemplo, tiene una maquinaria que normalmente se usaba para crear humo en sets de grabación, ¿no? Para hacer un efecto humo, y al parecer hay un kit que les permite, en lugar de hacer un efecto humo, hacer un humo que tiene propiedades, ¿cómo lo has dicho? ¿Virocidas? Virucidas. Alberto, virucidas. Entonces, lo que están haciendo es, esta empresa está recibiendo ya encargos de grandes espacios que usan estas máquinas que generan una cantidad de humo brutal para generar este humo que lo que hace es matar a los virus, ¿no? Puedo buscar el contacto por si os interesa, pero ya os digo, yo no lo conozco directamente, es a través de una persona que es de mi confianza. Y me comentaba esta situación, ¿no? que podría ser interesante para grandes espacios. Lo dicho, antes de aplicar ninguna solución, no nos volvamos locos, informémonos bien, ¿no? Si están certificados, os tienen obviamente que enseñar el certificado y aseguraros de que eso evidentemente es válido, ¿no? Pero hay Marc, muchas preguntas. Sí. perdona que te interrumpa, es que me ha parecido leer ya varios mensajes que la gente no veía los que hemos levantado la mano y los que no. Así Y es, entonces, te lo iba a claro, poner pues, ahora. Vale, pues si ok. tú puedes decir Vamos otra vez rápido. Mascarilla obligatoria, manos levantadas. No, tienes que decir Pero sí. no, Sí, hay que sí, decir sí. sí o no. Digo. Vale. Bueno, os hago un resumen. Nadie va a obligar a mascarilla obligatoria de los panelistas, nadie va a obligar a guantes obligatorios. Todo el mundo va a apostar por geles de desinfección, limpieza, y todo el mundo cree que el factor clave en esta situación es la educación de los miembros y unos protocolos que tengan sentido. En este sentido, la política de las mamparas la vamos a dejar para el final porque hay una pregunta de Javi Timoteo que pregunta, cuando abran la opción de reuniones a 4, ¿lo vais a hacer? ¿Vais a dar seguridad, etc.? O sea, un poco a nivel de salas, ¿no? Salas de reunión. ¿Vais a abrir salas de reunión a externos? ¿Podéis decir sí o no? También pasamos por todos. Lucía. De momento no, y más adelante iremos viendo. Bueno, yo quería puntualizar una cosa para hacer. Sí. Nosotros hemos optado por las máquinas de ozono en los espacios, ¿vale? Uh-huh. Lo digo porque como no se ha hablado de ello, hemos adquirido máquinas de ozono, ¿vale? Porque para que se tuviera también un poco en cuenta, ¿de acuerdo? Uh-huh. Vale. La idea de las salas, como estabas diciendo, en principio para externos no vamos a abrir, y según se vaya avanzando, pues iremos viendo y hasta que veamos a qué punto creemos que ya se puede. Uh-huh. Hay una pregunta, perdón, que estamos hablando de medidas también, antes de continuar con las salas. ¿Vais a tomar temperatura en la entrada? Lucía, no. Cristina, no. Carlas, no. Alberto, No. No. Ok, respondida. No, lo que pasa es que, Marc, solo un apunte. Sí. Nosotros, por ejemplo, todo el personal, que es nuestro personal, sí que va a utilizar guantes y mascarillas siempre que no esté en su puesto de trabajo. Y una cosa es no obligar, pero la otra es sugerir intensamente. Es un punto importante, sí. Y en nuestro caso, por ejemplo, lo que es zonas comunes y fuera de lo que sea su puesto de trabajo, de su mesa, que tiene la separación adecuada, se recomienda, sobre todo los guantes y el uso de mascarillas cuando haya una charla con otro coworker, cuando haya una charla con alguien, aunque hayan 2 metros de distancia o 3, ¿no? Es decir, es un poco lo que decía Alberto, realmente dependemos mucho de la responsabilidad de los propios coworkers, pero sí que es importante realmente que sí que haremos ese trabajo de insistir en esas medidas. Ok. A nivel de salas, Carlas, perdona, ya que estás en el turno. Sí, a nivel de salas, a ver, externamente, sinceramente, no hemos tenido ninguna petición y no aquello. En todo caso, de momento hacia los coworkers, lo que se ha planteado
es que solo las salas, están abiertas las salas que tienen suficiente distancia como para mantener una reunión como máximo de 4 personas y que tengan una suficiente distancia, y evidentemente cualquier persona y visita externa que pueda venir de un coworker, lo primero que tiene que hacerse es lavarse las manos con en la entrada, que es lo que tenemos de aquello, y como se ha sugerido, el tema de la mascarilla para las salas de reuniones o en las zonas comunes en ese sentido. Perdona, te lo pregunto porque lo van a preguntar. Cuando dices suficiente distancia... No, más de 2 metros de distancia entre ellos. Ok. Cristina. Sí, en Vortex, pues igual que dice Carles, no es que sea obligatorio, pero sí lo recomendamos y como hemos dicho antes, y sí, vamos a hacer un poco de educación de las normas y qué es lo que tenemos que hacer. Hemos comprado mascarillas también, por si a alguien se le olvida algún día que la pueda utilizar. En su sitio, en su propio sitio, es un sitio íntimo. Estamos limitando que sean sitios flexibles, entonces es su propio sitio de trabajo, es un sitio fijo, y ahí pues entiendo que no es necesario estar con la mascarilla y los guantes, pero sí vamos a intentar educar en que una vez te muevas de tu sitio, vayas a alguna zona común, mascarilla, guantes, lavarse las manos y todo lo que sea. Y todo eso, no obligar, pero sí esperamos que la gente lo haga con conciencia y ser los primeros nosotros en dar ese ejemplo. Y luego las zonas comunes también las estamos limitando, desde las zonas comunes en la cocina, pues que no sea un lugar de encuentro social, que como mucho haya 2 personas a la vez y manteniendo las distancias. Hemos quitado el mobiliario que teníamos todo antes, no lo facilitamos, lo hemos quitado para de alguna manera ya que se vea visualmente que te tienes que sentar uno allí y el otro allí con toda la distancia, mascarillas, guantes y geles. Y con las reuniones también estamos yendo con bastante cuidado de momento, no solo no para externos, sino también para internos, limitándolo. Las cabinas de teléfono tampoco. Sobre todo vamos a empezar un poco más conservadores para que la gente se sienta tranquila. Y luego ya según vayan evolucionando las cosas y la gente se vaya acostumbrando a esa manera de comportarse, ya iremos viendo. Una pregunta para todos. Cabinas de teléfono, los que tenéis, ¿las vais a abrir? También es una de las preguntas que tenemos. Sí, en principio sí. Vale, ok. Hay una pregunta, se sale un poco de estas, luego volvemos rápidamente, pero hace mucho rato que está. Es de Mireia Sánchez, de The Beach Factory en Castelldefels, cerca de Barcelona. Muchos espacios pequeños hemos mantenido nuestra comunidad ofreciendo diferentes servicios online. ¿Nos recomendáis que a partir de algún momento o fase, entre comillas, ahora está más de moda, empezar a cobrar esas actividades o bien, perdón, que se me ha movido, Dios, se me ha movido la de... No sé dónde se me ha metido, perdón. O bien de forma de taquilla inversa o con cuota online y seguir con esas actividades remotas. O sea, básicamente, sí, que se me ha movido la pregunta y no la veía. Sí, estas actividades que hacéis online, habéis estado haciendo online, los que habéis estado haciendo, sobre todo el que creo que ha hecho más es Carlas, si en algún momento os habéis planteado empezar a cobrar por ellas. Y luego una pregunta así global a todos, ¿cuándo creéis que hay que empezar a cobrar, ¿no? Bueno, yo respondo, realmente cuando decidimos, no sé, no fue algo súper planeado, sino que directamente nos pusimos muy activos a ir comunicando y en ese sentido con la propia comunidad se movilizó mucho ella misma ofreciendo cursos online gratuitos que decidimos incluso que no solo fueran para coworkers, sino externamente. Y estuvimos haciendo muchas entrevistas online con nuestros mismos coworkers para seguir conectando con el resto de la comunidad, aprovechando también estos momentos para darlos a conocer al resto de la comunidad, incluso externamente, y generar colaboraciones entre ellos en estos momentos, que podía ser muy interesante de cara a plantearse opciones de futuro, ¿no? Sinceramente, yo creo que las actividades online, desde nuestro punto de vista, han sido planteadas para la comunidad y al mismo tiempo para que nos conozca más gente, que llegue a más gente, que conozcan lo que hacemos, cómo trabajamos, sin plantearnos cobrar por esta actividad, ¿no? Yo, de momento, nosotros no nos planteamos cobrar por las acciones online porque, como todo, pues hay algunas que han funcionado muy bien, otras que funcionan más limitadamente. Y está bien porque es una parte del servicio que ofrecemos y que lo ofrecemos normalmente in situ en el espacio, pero está claro que también hay otra parte que es el mismo espacio, que es como un servicio, ¿no? Y realmente lo vemos más como un plus que como un extra que buscar cobrar. Vamos con una pregunta interesante que es sobre la densidad, ¿no?
Sé que hay diferentes aproximaciones, si podéis compartir de forma breve a nivel de densidad, ¿no? Las separaciones entre, ya no en salas de reunión, sino en espacios de trabajo. Alberto, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Distancias, separaciones? Bueno, pues sí, creo que además cuando empezó un debate que tuvimos la semana pasada sobre el tema de mamparas, hice un dibujito que lo hice junto a raíz de un comentario de Javier Morán. Yo voy a en todo momento a garantizar, voy a garantizar los 2 metros de separación o más. Voy a hacer la simulación que dijo Javi de no utilizar a personas enfrentadas. Me da igual que puedan utilizar su pantalla, porque en principio no voy a utilizar mamparas. Por lo tanto, mi separación y mi filosofía va a ser la separación diagonal. Las salas de reuniones y los box y la sala de eventos que tengo la voy a habilitar 100% para flex o incluso fijo, porque como ha dicho muy bien Laura, ¿no? Yo a partir de ahora realmente durante este tiempo no va a existir flex. El flex va a tener una mesa asignada y esa va a ser su mesa, por lo tanto casi se convierte en fix. Y lo Carlas que es verdad dice que sí, para los que no están viendo, perdón Alberto, para los que no están viendo, Carlas iba haciendo que sí con la cabeza. Sí, porque es la medida que también que hemos tomado, es decir, el concepto flex ahora mismo, al menos durante un tiempo, no tiene ningún sentido y entonces, bueno, coworkers están pagando flex por fix para tener su propia mesa y la única mesa. Perdón Alberto, continúa. No, ya está. Y realmente eso, yo por mi parte, en principio, como han dicho también en la guarida, yo no voy a permitir, entre comillas, las reuniones de personas externas que no son miembros de la comunidad. Y sí que también me ha apoyado, y lo quería también decir, obviamente medidas propias, pero también yo me he apoyado y me he empapado mucho de cosas que se han ido diciendo en las charlas. Yo imagino que muchos lo habréis hecho también. He cogido conceptos de África, conceptos de Víctor, nuestro compañero de Arcadia de allí de Cuna, de Diego, de Rafa de Ramón también al principio que hizo un montón de cosas. Entonces, además de las que tenemos, a mí me han parecido muy interesantes muchas que han dicho en todas las charlas. Y yo he hecho ahí como una especie de mix y creo que más o menos nos vamos a acercar. Lo de la amonestación que te dije, no amonestación, simplemente, yo lo siento, pero quien se pica, que beba agua, ¿sabes? Pero yo voy a sacar tarjeta amarilla. Y si hay una tarjeta roja, pues avisado estás. Porque al final esto es, como decimos, una cosa de educación de todos y si tú al final te levantas para ir al servicio y decides, por lo que sea o por despiste, no utilizar el gel, no el hidrogel, pues oye, te tendremos que avisar y si decides no volver a hacerlo, pues lo siento, pero estás poniendo en riesgo la seguridad de otras personas. Cristina, sé que vosotros, de hecho, habéis puesto en redes sociales, ¿no? un dibujo que estabais redistribuyendo el espacio. Sí, será una medida temporal, ahora al principio, y hemos optado eso por mantener distancias de más de 2 metros entre puestos de trabajo y también no tener a alguien enfrente. Es una medida temporal porque en el largo plazo no se sostiene, ¿no? Esto ha llevado a reducir la capacidad a un 30%, y también haciendo pasillos para que cada uno tenga un acceso individual a su sitio. En fin, lo hemos cambiado para que ahora vayamos con medidas extremas y sobre todo visualmente también te veas con espacio y te sientas más seguro. Estamos estudiando otras opciones de mamparas y más adelante, cuando ya pues, se vaya llenando y necesitemos poder utilizar más espacio, tener también otras opciones. Lo estamos estudiando. Pero sí, el primer paso ha sido de rediseñar, habilitar más espacio, no solo para estar sentados, sino para poder moverte en torno al espacio y que tengamos todos una sensación más de seguridad. Y a medida que vayamos viendo cómo evoluciona todo esto, pues nos iremos adaptando. Lucía y Javi, sé que a nivel de espacio me comentasteis que no teníais demasiado problema en mantener esa distancia. Nada, nosotros no, la verdad es que no tenemos problema en ninguno de los espacios. La distribución que tenemos cumple la normativa de sobra y bueno, a no ser que alguien concretamente, pues por lo que sea o por cualquier circunstancia no quiera estar donde está y tengamos que, pues no sé, reubicarle en otro sitio o cambiar alguna mesa o algo, pues es verdad que no tenemos problema de espacio en ninguno de los locales. Vale. Entonces, no... Adelantándome a la pregunta, que no hemos dado una medida concreta, evidentemente, volvemos a lo de antes, no somos virólogos nadie de los que están aquí, pero ¿qué distancia vais a tener entre puestos? Nosotros, en nuestro
Sí. Nosotros en nuestro caso ahora mismo, ¿de acuerdo? Entre mesa y mesa lateralmente, ¿de acuerdo? Serían 2 metros. O sea, las personas están ahora mismo sentadas a 1,80 m. O sea, simplemente con que se desplacen un poquito más tendrían 2 metros. ¿Vale? Perfecto. Y frontalmente, teniendo en cuenta que, lógicamente, tienen un monitor etc., tienen 1,40 m entre mesa y mesa. Pero claro, tienes todo lo que hay en el medio, que es monitor, en fin. No están enfrentados cara a cara, ¿sabes? Entonces, Política... ahora mismo... No, perdona, continúa. Vale, ahora mismo no nos hemos planteado ni nos vamos a plantear, lógicamente, nada de mamparas ni nada por el estilo, e iremos viendo un poquito, según se van incorporando, si en algún momento determinado algún coworker lo exige, no lo exige, y a lo mejor, si viéramos que lo exigen, pues a lo mejor habilitamos una determinada zona con mamparas, pero no todo el espacio de inicio. De inicio, desde luego, el espacio se van a quedar tal como está. Iremos viendo un poquito, según se incorporen, lo que puede pasar y lo que suceda. Vale, perdón, es que he visto una pregunta y estaba despistado. Carlas, distancia y... perdona, una pregunta, sí, eso era lo que quería preguntaros. ¿Política de mesa limpia, sí o no, Lucía? Javi. Sí. Carlas, distancia y política de mesa limpia, ¿sí o no? ¿Por política de mesa limpia te refieres a...? Que cuando se vayan dejen solo la pantalla y la mesa completamente limpia, da igual si eres fix o eres flex, aunque... Pues mira, es una buena propuesta que tampoco nos había planteado en este momento. Yo creo que un poco lo que se está comentando es lo mismo, ¿no? No somos expertos y tomamos aquellas medidas que creemos más acertadas, pero que también intentamos buscar mucho el feedback de nuestros propios coworkers y aprender de las medidas que se están expresando. Estamos estudiando constantemente opciones, ¿no? Nosotros frontalmente ya nos permite tener una distancia de más de 1,80 m. Con respecto al resto de coworkers, y lateralmente la posibilidad que teníamos también de mover mesas y de abrir mesas nos ha permitido establecer más de 1,5 m entre los laterales, ¿no? Ahora mismo jugamos con el mobiliario que tenemos en el sentido de que aunque estamos abiertos, que bueno, supongo comentaremos y tal, tenemos que ir viendo también la asistencia de las personas poco a poco en esto, ¿no? Y es que además es muy importante, vuelvo a insistir un poco, y que por eso sí que decías, son sugerencias, pero sugerencias que rozan la obligación de la educación de los propios coworkers a la hora de funcionar en el espacio. Vamos, antes de continuar con las preguntas, vamos a ir muy rápido a vuestra situación actual. Carlas, habíais abierto hace 3 semanas, un poco a nivel de asistencia, es el que llevas más tiempo abierto, si no me equivoco, como digamos oficialmente abierto. ¿Qué estáis viendo? Bueno, la historia es que igual que decidimos cerrar antes y fue un poco de aquello, también decidimos abrir el 14, ¿no? Principalmente hay un tema importante en el tema del 14, o sea, realmente, por un lado, era ofrecer esa posibilidad de dar uno de los servicios que ofrecemos, que al final es el espacio físico, y que eso no sirviera solo como una excusa para no seguir. Queríamos la sinceridad también de los coworkers en decirnos si el problema es económico, porque su proyecto no va bien, si el proyecto o porque crean que somos un gimnasio y que debemos cerrar igual un gimnasio. Pues he recibido muchas veces un feedback y desde nuestro punto de vista no es esta situación, ¿no? Y por el otro, una incorporación progresiva del espacio, es decir, acostumbrarse a, tanto nosotros como gestores del espacio y trabajadores del espacio, como los propios coworkers, de ir trabajando en pequeñas franjas, empezar poco a poco y dar esa transmisión. ¿Qué nos hemos encontrado hasta el momento? Una asistencia muy pequeña y sobre todo muy puntual, es decir, quizá durante las 2 primeras semanas pues había una media de 4 o 5 coworkers puntualmente, algunos venían para buscar cosas o para... En un espacio de que habitualmente hay una asistencia para que la gente se haga una idea. Pues de 80 personas, 90 personas diarias probablemente. Ahora, desde esta semana ha aumentado a una media de entre 9 y 10 al día que en algún momento están trabajando. También la gente se mueve mucho por la información, ¿no? Tú me decías que me he encontrado, hay 2 aspectos para mí clave. Uno es que, bueno, hay 2 sectores de coworkers o de personas que son las que tenían mucho miedo y las personas que, aunque tienen respeto por la situación, pues pensaban que deberían empezar a
a moverse o empezar a hacer progresivamente cosas para no entrar en esta fobia que también se puede producir, ¿no? Y lo que me he encontrado es que, igual que cuando el 14 cerramos y la gente no tenía, había gente que no respetaba las normas porque tampoco estaban claras y porque tampoco sabían la interpretación. Ahora mismo la gente que viene tiene muy claras las normas de funcionamiento, y aunque hablábamos de esta pedagogía que tenemos que hacer, es mucho más fácil. La gente está muy puesta, muy concienciada de esto, ¿no? Por un lado. Y por el otro, que desde el domingo famoso de las familias y los niños, el pasado fin de semana, vemos un cambio de actitud en muchos casos, de que, bueno, como hemos pasado un poco desde mi punto de vista al 0 a 100, ¿no? De la sensación de no saber nada, de incertidumbre del mundo, a ya podemos salir a pasear un poco, ya podemos salir un poco, y hay como unas fases. Creo que eso también está haciendo que las personas visualicen más esta vuelta progresiva al espacio que antes. Perfecto. Cristina, esta semana, ¿qué has visto? Pues me ha parecido a lo que comentaba Carles, que ya al ver que la gente está saliendo, pues ya hay como menos miedo a la vuelta. También es cierto, como dice, que yo creo que la gente está más concienciada. En marzo no sabíamos muy bien lo que estaba pasando, no sabíamos qué medidas, no sabíamos esto qué alcance tenía. Y bueno, yo ahora también estoy más tranquila con que la gente sí está concienciada con eso, que van a ir con más cuidado, no solo en el espacio, sino fuera del espacio, que eso al final es seguridad también para el espacio, pero también creo que va a ir poco a poco. Hay mucha gente y me parece bien, que quieran ir, ver cómo evoluciona todo y que cuando quieran venir que se sienten seguros. Y bueno, no creo que vaya a ser todo de golpe, ahora hay como un 10% en uno de los espacios que quiere volver, y yo creo que en mayo va a ir eso incrementando. Hay mucha gente que se lo está pensando, que ya ha contestado que, bueno, que se lo está pensando, que quiere ver cómo evoluciona todo, y yo creo que mayo va a ser el mes en el que la gente vaya tomando decisiones. Antes de ir a las dos últimas preguntas que tenemos, y me estoy guardando la más bestia para el final, que obviamente si veis en preguntas y respuestas ya podéis ver cuál es. A nivel de lo que vais a hacer en mayo, a nivel de tarifas, ¿se cobra completo el servicio? ¿Sí o no? ¿Vais a estar abiertos, Alberto? Yo en mi caso, como he dicho, cerrado al público, digamos, de nuevas adquisiciones, entre comillas, Google My Business. Las tarifas mantenemos que además la gente voluntariamente la ha querido pagar, la membresía de parking, que le llamamos nosotros, que digamos una membresía para fix, que lo que quiere es pagar su mesa pero no utilizarla para no perderla. Y las personas, las pocas que vengan, pues se les cobrará la tarifa normal. Y bueno, Lucía, pues ya te digo, vamos a estar puerta cerrada. ¿No? Lucía y Javi. Nosotros vamos a seguir manteniendo lo del 25% que estamos haciendo y demás todo el mes, por supuesto. Y no puede venir gente nueva al espacio, ni siquiera porque la verdad es que a nivel comercial yo sí sigo recibiendo llamadas y demás, pero no pueden venir a ver los espacios. Y bueno, quien quiera venir a trabajar puede venir a trabajar, no se pueden hacer reuniones, no pueden tener visitas y bueno, pues normas, nada más. Cristina y Carlas, primero Cristina, ¿estáis abiertos? ¿Vais a tener la cuota completa? ¿Vais a seguir con algún tipo de descuento? Está abierto y quien quiera puede reiniciar su membresía también. El acceso aquí es 24/7 y antes pues teníamos una huella para que la gente entrase, lo hemos cambiado el sistema para que sea contactless con un llaverito. Y bueno, entonces pues quien quiera venir a trabajar va a tener acceso y puede venir. No son todos, el acceso a los que no han continuado, que han pasado su membresía, pues no lo tienen, porque también una idea es minimizar el número de personas aquí si no es necesario que no estén. Pues la paquetería que se reciba fuera del espacio y si gente nueva, pues no tenemos parciales, hoteles, en fin, cada uno tiene su puesto fijo. Y bueno, sí, la membresía, quien tenga que venir a trabajar, que al final también ha habido muchos miembros que durante este tiempo han estado resentidos. Hay gente que no tiene buen internet en casa suficiente para el tipo de trabajo que tenga que hacer
o buena silla o mobiliario adecuado. Y durante abril sí que muchos miembros me han estado contactando porque lo están sufriendo con las nuevas condiciones y tenían ganas de volver. Entonces, bueno, pues de membresía, al que tenga que venir, pues la membresía de siempre porque tiene todos los servicios. Perfecto, gracias. Carlas, muy rápido. Pues hemos aplicado de cara a mayo un 20%, haciendo un poco las cuentas de lo que podíamos desde ese punto de vista aportar. Y hemos seguido atendiendo las situaciones personales, es decir, hay gente que hasta abril pues seguía aquella, pero ve que la cosa se le va mal y seguir un poco la política que comentábamos al principio de no abandonar a nadie a su suerte en este sentido, si es por un concepto de la situación que vivimos, ¿no? Pero como concepto general hemos aplicado un 20% y de momento ha sido bien recibido como propuesta. Vamos con las dos últimas preguntas. La que ha entrado de Javi. Javi, lo siento, la has mandado muy tarde. Nos la guardamos para la próxima, ¿vale? El tema de cocina, sí que habéis comentado que evidentemente el aforo va a ser limitado. ¿Cuántos de vosotros habéis retirado elementos compartidos tipo vajilla, vasos, platos, bueno, un poco todo el set de cocina para que no se comparta? ¿No lo habéis retirado? ¿Lo habéis retirado, no. Carlas? Por ahora no. 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 ¿Cristina? Sí, aquí sí que lo hemos retirado para que cada uno pues utilice o retirado o los dejamos un set, pero que cada uno tenga el suyo propio. A ver, nosotros lo que sí que hemos, como decía yo, una de las sugerencias es que durante este tiempo, si cogían un vaso, bueno, primero que se trajeran su vaso y sus cubiertos de casa, cosa que aplico yo, y que lo limpiaran en casa, y que comieran en el tupper y se lo llevaran a casa para limpiarlo, evitando tocar todos los elementos comunes. En el caso de que alguien no tenía, que cogiera un vaso y ese vaso ya se lo quedara per se en la mesa, y un poco lo que decía Cristina, ¿no? Como que tengas tu propia vajilla. De todas formas, hemos hecho redistribución, pero evidentemente estos días mucha gente a comer no se ha quedado. ¿Lucía? Sí, bueno, en nuestro ¿Y caso Javi? no se ha quedado prácticamente. Claro, como no se ha quedado nadie, de momento no hemos hecho de tema de cocina nada. Sí es verdad que el tema del agua y tal está con vasos de cartón desechables, que es lo que tenemos por lo general, pero el tema de la cocina, la vajilla, ya de por sí todo el mundo se traía su propia taza. Pero lo que teníamos común, de momento no lo hemos tocado, lo hemos dejado todo como Pregunta ya de cierre, que queda un minuto. Se me ha quedado alguna cosa en el tintero que me habría gustado hablar, pero creo que la pregunta lo merece. Empezamos con vosotros, Lucía y Javi. Si hay algún caso positivo en el espacio, lo vais a comunicar a todos los usuarios. Nos lo pregunta Jordi Jiménez de la Caravana Coworking en la provincia de Tarragona. Siempre que nos lo comuniquen y lo sepamos, creo que habría que hacerlo. Yo creo que sí. Creo que habría que hacerlo. Para que lógicamente esa persona tome las medidas tal. No creo que vendría al espacio, yo creo que no vendrían, pero en caso de que pase, yo sí lo haría, desde luego. ¿Cristina? También, sí. De hecho, yo creo que la recomendación sí es hacerla, ¿no? A nivel de sanidad, porque además cualquier persona que haya estado en contacto con esa persona, entiendo que se va a tener que confinar otra vez, ¿no? Cuarentena, entonces sí. ¿Carlas? Bueno, la historia sí. A ver, nosotros ya desde el primer momento pedimos que si alguien cuando cerramos se encontraba mal o tenía alguna de aquello, que nos informara para poder informar al resto de la comunidad. No ha sido el caso, por suerte. Y después de todo este tiempo que ha pasado, difícilmente alguien se ha contagiado dentro del espacio. Eso no quiere decir que pudiera pasar en el futuro, que entiendo que hablas más de cara a lo que pueda venir más adelante. Yo creo que sí, que se tiene que comunicar al resto de la comunidad, aunque también hay que intentar tener el máximo de información de cómo se ha podido producir o no, de qué estamos. También una de las recomendaciones que hacemos muy básica es que si alguien tiene unas décimas de fiebre o un constipado, que ese día no venga si puede. ¿Alberto? Sí, igual. Si se diera el caso, pues lo que acaba de decir Carlos es que intentaría ahondar un poquito más la situación, por si se ha dado en el coworking o se ha dado antes, y si en ese momento había estado en contacto con otras personas, y lo informaría. Ahora, esta pregunta es mía, no estaba preparado, pero ¿sabéis que Google y Apple va a sacar una app que va a permitir la trazabilidad de los contactos de COVID, ¿no? Que si tú has estado en contacto con otra persona que tiene el COVID, te va a lanzar una alerta, ¿no? En teoría va a mantener la privacidad de datos, etc. Cuando esto salga, que creo que es previsible que salga durante este mes de mayo, si no me equivoco,
¿vais a obligar descargarlo, suponiendo que esta app salga? Lucía, No, Javi. Yo creo creo que no. podemos recomendarlo, pero obligar a alguien me parece demasiado... se pondrá una recomendación y siempre y cuando habrá que probar y testear antes la aplicación a ver hasta qué punto tal, pero como recomendación creo que puede ser positivo, pero obligar no. Cristina. Sí, igual que Lucía también, yo me imagino, bueno, no, a ver cuándo sale, pero en principio lo mismo, recomendar, cualquier medida de precaución va a ser buena y se van a recomendar pues, todo. ¿Carlas? Bueno, yo un poco es que es lo que comentábamos, ¿no? Quizá también tenemos mucho miedo de lo que desconocemos. Yo hasta el momento el feedback que tengo de la gente es que está muy puesta y muy concienciada, con lo cual todas las medidas que estamos haciendo y que sugeriremos no las ven como negativo, al revés, las ven como algo muy, muy positivo. Entonces, es probable que también lo recomendemos. Y es lo que digo, creo que tenemos que tener un poco más de confianza, que siempre evidentemente habrán casos de todo, de que, bueno, de la comunidad que tienes, de conocer un poco la comunidad que tienes y que estas personas les interesa como todo venir, no que cierres, no que ellos tengan que cerrar, no que ellos se tengan que quedar un mes enfermos en casa, con lo cual hay que apelar a eso e insistir en eso, pero yo creo que será más una sugerencia que una obligación. Y Alberto, eres el último. Igual. Yo no voy a obligar a nadie. Si sale y, como dice Javi, la testeamos y funciona bien, pues la recomendaremos como algo útil y ya está. Bueno, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias a Alberto, Carlas, Cristina, Lucía y Javi. Nada, daros las gracias a todos de parte de Manu, bueno, que Manu lo va a hacer también de mi parte. Gracias por las preguntas. Os habéis lanzado, al principio os ha costado un poco, pero os habéis lanzado mucho. Creo que ha sido una sesión bastante interesante y hemos podido compartir datos concretos sobre las medidas que cada uno está tomando con la información que tiene y evidentemente, como decíamos, son medidas que estas personas están tomando en sus espacios que al final es lo que os decíamos, cuentan con la información que cuentan, nadie es un experto ni es virólogo y por lo tanto usarla con cautela, informaros siempre en fuentes que sean fiables y tratar pues evidentemente de contrastar todas las medidas que toméis. Muchas gracias, Manu se despide de todos, nos vemos en breve. Y muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido un encuentro muy interesante. Dar las gracias a Lucía y Javi de La Guardia Creativa, a Carles López de CREC Barcelona, a Alberto Peresola de Working Company y a Cristina Trilles de Vortex Coworking en Valencia. Y recordar que nuestro evento está patrocinado por Nexus. Y nada, en breve os enviaremos documentación, o no documentación, os informaremos de nuestro próximo encuentro, el cual todavía no hemos confirmado unos ponentes que nos quedan por ahí. Así que no os podemos decir quién va a ser, pero va a ser muy interesante. Y animaros a registraros y que estos encuentros están siendo muy interesantes. Así que nada, doy por terminada la edición. Muchísimas gracias a todos los ponentes y hasta el próximo día. Muchas gracias. Gracias, adiós.